Neurocrítico. Esta plática está enfocada sobre todo para residentes en piso de medicina interna. Probablemente vaya a haber ciertas cuestiones que en las terapias se manejan, pero que aquí en piso de medicina interna pues va a ser casi imposible tenerlas. Entonces ya sé que no aplicarlas no significa que no debemos de saberlas, pero es algo práctico para nosotros y más o menos el índice pues se va a tratar de ver lo que es la definición de un paciente neurocrítico, hablar de manera muy sintetizada lo que es su fisiopatología, las medidas que tenemos que estarle cuidando al paciente y el tratamiento del edema cerebral, sobre todo porque esto impacta en lo que es la mortalidad, como vamos a ver más adelante. La definición como tal no encontré un consenso que definiera que es un paciente neurocrítico. No estoy buscando en las diferentes asociaciones ver si ellos tenían como tal una definición de un paciente como tal neurocrítico, pero estas definiciones que encontré en diferentes páginas y un libro son las que más creo que se adecúan a lo que es el término. Dice que un paciente neurocrítico es aquel que ha sufrido una lesión cerebral aguda, háblese esto de un trauma, de un EBC, un paciente con meningitis epiléptico y que tiene riesgo inminente de muerte o de sufrir lesiones o complicaciones que son irreversibles. Y esta segunda definición fue la que más me gustó, que dice que son pacientes que tienen un riesgo de descompensación fisiológica y que por lo menos requiere monitoreo constante y la posibilidad de una intervención inmediata por el equipo de cuidado intensivo para prevenir ocurrencias adversas. Entonces, como tal, no encontré una asociación, un colegio o alguien que estudie estos pacientes neurocríticos que tenga como tal una definición o una definición universal de este paciente. En cuanto a su fisiopatología, pues se ha estudiado mucho, sobre todo en los pacientes que tienen trauma craneal, es en el que más se ha definido y puntualizado la fisiopatología del paciente neurocrítico. Sin embargo, se ha visto que en las diferentes patologías es muy similar el proceso fisiopatológico que aparece en la lesión neuronal. Ellos lo dividen en dos tipos de lesiones primarias y lesiones secundarias. Las lesiones primarias son aquellas que aparecen, por ejemplo, en el trauma craneoencefálico, es el resultante como tal del trauma. Si fue por una desaceleración, si fue como tal por una lesión penetrante, o en contexto de un EBC, pues aquel territorio que no está siendo perfundido. Es la que no podemos evitar porque es la que aparece de manera inmediata. Entonces, al tener nosotros una lesión primaria, se van a activar diferentes cascadas del mecanismo de inflamación. Uno de ellos, pues es que la neurona, al sufrir la lesión primaria, va a despolarizar a la siguiente neurona, con el consiguiente entrada de electrolitos y una liberación masiva de neurotransmisores. Los neurotransmisores que han sido identificados para esta excitotoxicidad que se le denomina, pues viene siendo principalmente el glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio principal, sobre todo porque este glutamato se encuentra en el axón ya sintetizado en vacuolas. Entonces al momento de lesionarse la neurona se libera fácilmente y induce la entrada de calcio a la siguiente neurona, y lo que hace es que al momento de estar estimulando el calcio actúa como un segundo mensajero y empieza a activar el mecanismo energético de la neurona. Sin embargo, pues llega un momento en el cual se empieza a agotar ese mecanismo energético, la neurona empieza a entrar en un mecanismo anaerobio debido al contexto clínico que muchas veces los pacientes presentan, y esto induce pues el daño neuronal. Llega un momento donde ya el mecanismo energético es tan disminuido que empiezan a fallar las bombas de membrana, empieza a disfuncionar principalmente la bomba sodio-potasio ATPase y se empieza a acumular principalmente los electrolitos. Entonces
la bomba sodio ATPasa lo que hace es que hace el intercambio de sodio y potasio. Entonces, al haber una concentración de sodio dentro de la neurona, empieza a generar un gradiente osmótico y empieza a entrar agua hacia la neurona, y eso es lo que se denomina como un edema citotóxico. Por otro lado, la neuroinflamación que se genera también empieza a hacer daño en la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, en el contexto de una meningitis, por las citocinas, las mismas bacterias van a generar un daño en el endotelio. Este endotelio se va a dilatar a tal grado que va a empezar a fenestrarse, y por medio de esas fenestras va a empezar a entrar pues líquido intravascular hacia el espacio intersticial. Va a haber movimiento de electrolitos del espacio intravascular hacia el espacio intersticial, y también pues van a pasar citocinas que están relacionadas con el proceso inflamatorio. A eso es lo que se denomina como un edema vasogénico. Otro contexto pues muy importante es, a pesar de la lesión primaria, es la disregulación de la circulación cerebral que aparece. Entonces, al tener nosotros un edema citotóxico, un edema vasogénico, vamos a aumentar lo que viene siendo el volumen. ¿Cuánto? 61 todavía tiene becuronio. 61. Aunque que se movió de la mañana, pero dice que todavía no tiene. Entonces, se lo pusimos ayer en la mañana con el pase de la escuela. Tiene suspendido a las 10:30 pues de la mañana, pues no sé si por orden verbal se lo hayan reiniciado. Okay. Pues no, me lo entregaron aunque ya había estado 72 horas, ¿no? Según ven, si bien tenía 48 horas. 48 horas. No, ya no. Se suspende. Sí. Okay, gracias. Sí. Yo escuché que Luis dijo que ya cumplía 48 horas, que por eso suspendían la ejecución de ley. ¿Dónde se lo hemos puesto ahí? Bueno. Entonces, pues, el edema tanto vasogénico como citotóxico van a generar un aumento del volumen cerebral. Ese aumento del volumen cerebral pues va a generar un aumento de la presión intracraneal, que es lo que va a pues, condicionar el edema cerebral como tal. Y ese aumento de la presión intracraneal va a generar una disminución en la presión de perfusión cerebral, que es un parámetro muy importante y de control muy estricto en el paciente neurocrítico. Entonces, este contexto es lo que estamos viendo nada más a nivel de cerebro, lo que está pasando a nivel celular, pero muchas veces el paciente pues viene con manifestaciones sistémicas o extracerebrales que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, un paciente con trauma muchas veces no viene con el trauma meramente selectivo a nivel de cráneo. A veces los pacientes llegan con fractura, llegan con hemorragias, con choque hipovolémico, y eso puede generar pues una disminución en la perfusión por la disminución del volumen circulante efectivo, y eso va a condicionar a mayor isquemia, una disminución del volumen efectivo y por lo tanto pues una hipoperfusión. O en los pacientes con meningitis que a veces desarrollan sepsis, los pacientes esa misma sepsis puede generar también fiebre y van a condicionar vasodilatación, y esa vasodilatación pues al aumentar la capacitancia de los vasos sanguíneos van a aumentar lo que viene siendo el volumen cerebral. Eso va a aumentar otra vez lo que es la presión intracraneal y disminuir la presión de perfusión cerebral, y esta misma va a perpetuar los otros ciclos tanto de lesión neuronal como del edema vasogénico. Entonces, si esto no se controla, pues nos va a llevar hacia una lesión cerebral secundaria, que es resultante de la isquemia, de la excitotoxicidad y de la falla energética de la neurona. Eso va a desencadenar cascadas de muerte neuronal, el edema cerebral como tal y pues la inflamación. Entonces, nosotros como la intervención médica lo que tenemos que hacer es evitar que se prolongue esta lesión cerebral secundaria. Este va a ser nuestro objetivo de
de que esta disregulación hemodinámica que tiene el paciente, pues tenemos que adecuarla u optimizarla y obviamente pues disminuir tanto la inflamación pues, que presenta el paciente. Igual, esta es otra imagen esquemática donde pues, nos dice que la injuria que presenta el paciente, a veces de convulsiones, de infección, de un trauma, de un AVC, pues va a generar la neuroinflamación que hemos mencionado. Va a entrar en un mecanismo de hipermetabolismo cerebral debido a que como va a haber neuronas que van a estar disfuncionando, la neuroglía va a activar a las otras neuronas para que consuman la glucosa e intente tomar la actividad de las neuronas que están fallando. Sin embargo, pues va a haber como un mecanismo compensatorio hasta que se empiece a acabar la glucosa y empiecen a entrar en ciclos anaeróbicos. La presión intracraneal pues va a generar edema cerebral, un incremento en el volumen sanguíneo cerebral, un decremento de la presión de perfusión cerebral y el efecto de masa que puede generar también. Y pues esto es lo que va a llevar a una lesión cerebral secundaria. Igual aquí nada más esquematiza que la lesión de la barrera hematoencefálica, cómo pasa de la circulación hacia el intersticio neuronal, pues tanto las citocinas como líquido, electrolitos, células, y que estas van a perpetuar pues el daño a nivel de la neurona. ¿Qué tipo de edemas tendría la barrera intacta y en cuál estaría irrumpida? En la membrana intacta es principalmente citotóxica y en la barrera disrumpida es vasogénica. Por ejemplo, en un traumatismo encefálico, ¿qué tipo de edema va a tener? Se describe que puede ser de los dos tipos, tanto neuronal por el daño directo o por el mecanismo del trauma, y puede disrumpir la membrana encefálica y puede dar de los dos tipos. Incluso yo he leído donde dice que principalmente sí es citotóxico. Eso sí puede ser de los Sí, dos. puede ser, yo lo leí es que de los dos puede ser. Y hay otras condiciones, por ejemplo, las neoplasias, que son citotóxicas. Y otras, bueno, ahorita lo voy a especificar con Por el daño axonal, pues, hay permeabilidad del calcio. ¿Y el edema intersticial? ¿Qué tipo de edema también? Sí, el intersticial, es un hidrocefalia, es aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo, sea por hiperproducción o por obstrucción, que es la causa más frecuente. Y hay otros, pues clásicamente son descritos otros tipos de edema, incluso hay otros que mencionan como esos 4 vasos, ¿no? Y hay otros. Ajá. Otros tipos de edemas, así como los móticos, los pacientes con cetoacidosis. Y para fines prácticos de la clase, pues vamos a dividir en dos el cerebro, lo que viene siendo como tal la cubierta externa, que es el cráneo, y su contenido, o como lo aprendimos en la escuela, el continente y el contenido. Háblese esto de las proporciones que tiene, principalmente 3, que es el tejido cerebral, el tejido hemático y el líquido cefalorraquídeo, con sus diferentes proporciones. Y aquí es donde se aplica la teoría o la doctrina de Monroe-Kelly, que esta teoría dice que al ser constante un volumen intracraneal, el aumento de alguno de estos, los otros dos lo tienen que compensar. ¿Por qué? Porque como les había comentado, el cráneo, que es el continente, es una estructura rígida, es una estructura que no puede ser maleable. Entonces los otros que tienen que compensar, pues es alguno de los componentes intracraneales. En la imagen A nos esquematiza pues un paciente normal, ¿no? Que tiene lo que es el cráneo y el volumen cerebral, el sanguíneo que lo divide en venoso y el arterial, y el líquido cefalorraquídeo.
Ya en la imagen B vemos que aquí el paciente tiene una masa intracraneal. Si recordamos, las leyes de la física dicen que presión es igual a fuerza sobre área, pero la área como no se puede modificar, entonces esta presión nos va a generar una fuerza y es donde va a empezar a compensar los otros componentes del contenido, vaya. Entonces aquí vemos nosotros que el volumen venoso va a aumentar, sobre todo pues el retorno venoso hacia la vena cava superior, y el líquido cefalorraquídeo se va a desviar hacia el espacio subaracnoideo medular. Entonces este mecanismo de compensación va a hacer que el paciente pues todavía esté clínicamente asintomático, porque todavía los componentes del cerebro, intracraneales, están compensando. Pero si esta masa sigue creciendo, si no se interviene, pues los mecanismos de compensación van a ser rebasados y el paciente empieza a expresar clínicamente pues con datos de una lesión cerebral o presión intracraneal. Y esto es lo que más o menos pues explica lo que pasa con los pacientes con un hematoma, con una hemorragia, con un tumor. Entonces, a mayor volumen, pues va a aumentar también la presión. Y nada más pues, se esquematiza que los pacientes a mayor volumen de líquido, pues mayor presión a nivel intracraneal, por lo comentado anteriormente de la teoría de Monroe. Entonces, una fisiopatología así resumida. No sé, a comentar, están bien sus definiciones de neurocrítico. Sobre todo se relaciona mucho a condiciones que elevan la presión intracraneal y principalmente, como dice usted, lesiones cerebrales agudas que van a comprometer la vida del paciente. Secundario, ¿qué fallas son? ¿O de qué se muere pues un paciente neurocrítico que empieza a hacer una presión intracraneal que no controla? Pueden hacer hernias, herniación sobre el tallo, no sobre el tallo, y puede comprometer por generalmente el tallo pues es el encargado de las funciones vegetativas o primitivas, que es la respiración, el mantenimiento de la frecuencia, TA. Entonces si ve comprometido el tallo, también los casos que comentó, pero también incluso una neoplasia que podía ser no tan agudo la lesión cerebral, pero si empieza a tener un crecimiento hasta que se hernia ahí, pues también sería un paciente neurocrítico. Los posquirúrgicos también que pueden tener resangrado vasoespasmo, como los CVCs hemorrágicos masivos que hagan efecto de masa. O sea, a veces sí pensamos que nada es traumatismo y todo así, pero no, o sea, sí, hay varias afecciones que te pueden llevar a que un paciente sea neurocrítico. Pues con los CVCs isquémicos, ¿no? Que abarcan toda la... Si tuve dificultad para intentar integrar una fisiopatología como tal sola de un paciente neurocrítico, porque pues todo depende de la causa que lo haya llevado, y lo más estudiado pues son los pacientes que tienen trauma craneoencefálico, ¿no? Que son los que generalmente encontré como neurocríticos principales. Pacientes neuroabandonados también. Entonces, las metas de tratamiento que debemos de mantener en estos pacientes, esto pues es lo mínimo indispensable que deben de tener los pacientes. Y este artículo les presento aquí, que fue desarrollado por un pionero de la terapia intensiva, que es el maestro Jorge Levisen, que ha hecho libros, artículos y ha aportado mucho a lo que es la terapia intensiva. De hecho, fue el creador del acrónimo FAST-FOC, que es lo que nosotros aplicamos a todo paciente crítico que tenemos en piso, que es lo mínimo que debe tener. También creó otro acrónimo que es el GOSH, y que cada una de las letras pues es una de las metas que debe tener el paciente neurocrítico, y aquí es lo que nos presenta él. Pero aparte de eso, pues nos da recomendaciones de que tenemos que tener pues objetivos bien planteados con el paciente. Es decir, si está programado para una cirugía, hay que darle las condiciones para que sea exitosa esa intervención. Tener protocolos terapéuticos a la
mano ante cualquier urgencia, un equipo multidisciplinario que se programe pues para resolver el problema, y el monitoreo él lo recomienda pues muy integral y dinámico, ¿no? Que quedamos pues con condiciones estáticas, y sobre todo pues estar al pendiente de los datos de alarma que nos pueden pues complicar un paciente. Entonces, empezando primero pues es el control de la glucemia. ¿Por qué se elige un control de la glucemia entre 80 y 180? Bueno, pues este artículo, que es el monitoreo continuo de la glucosa, lo que hizo es que agarraron dos grupos, un grupo control y un grupo de glucosa liberal. Los objetivos, liberar un no controlado, que mantenían una glucosa más alta de un control estricto de glucosa. El control estricto de glucosa era llevarlos a un rango de entre 80 a 110, y el control no estricto es llevarlo de entre 120 hasta 180 hasta 200, venía en este artículo. Entonces, estos pacientes, ya que los dividieron en dos grupos, los medían con PET scan, miraban qué actividad tenían a nivel celular donde tenían la lesión con esos niveles de glucosa. Entonces, el artículo concluye así muy severamente que la hipoglucemia es causa de lesiones secundarias, y dice pues que tenían más riesgo de aumentar las lesiones secundarias. Como tal, no dan una especificación que la hiperglucemia sea mayor, pero dicen que en los pacientes con hiperglucemia se observó en estos estudios que disminuía la mortalidad de los pacientes. Entonces, ellos en base a esta conclusión dicen que pues hay que mantener a los pacientes un poquito hipertensos, debido a que ya conocemos como tal el problema de la hipoglucemia sobre las lesiones secundarias. Otro artículo, sobre todo esto es un metaanálisis donde se tomaron pues todas las revisiones que había del control glucémico, sobre todo pues en los pacientes con trauma craneoencefálico, y pues este artículo también concluye lo mismo, que un control intensivo de la glucosa pues no reduce la mortalidad de los pacientes, y que es más dañina la hipoglucemia por los efectos que tiene sobre la actividad neuronal, debido a que la actividad neuronal, el aporte de glucosa está muy limitado. Entonces, si nosotros aparte disminuimos ese aporte de glucosa, pues puede afectar lo que viene siendo pues la fisiopatología. Y ellos también recomiendan un control de glucosa por arriba de 120, 140 como tal. De hecho, hicieron un subanálisis del night sugar en los pacientes con trauma craneoencefálico, y igual no se encontró, pero lo que ellos recomiendan es que no se haga un control intensivo de la glucosa por el alto riesgo de hipoglucemia, y ese alto riesgo de hipoglucemia pues puede llevar a condiciones neurológicas peores que mantener una hiperglucemia. ¿Cuál sería el rango? Y este artículo lo esquematiza muy bien. En este artículo lo que realiza es nos da una imagen muy esquemática, nos dice los beneficios y los riesgos que tiene la glucosa. Nos dice que, bueno, nos da el riesgo que tiene de lesión cerebral y nos da los rangos de glucosa. En la línea que está continua es un paciente que no tiene lesión cerebral, y la línea discontinua es un paciente que tiene lesión cerebral. Entonces ellos dicen que a glucosa más bajas aumenta la crisis metabólica en el área lesionada, y aparte tenemos mayor riesgo de neuroglucopenia
con los niveles más bajos de glucosa. Pero se encontró que glucosas por arriba de 8 miliosmoles a 10 miliosmoles, los pacientes tenían un metabolismo cerebral que se adapta a esa lesión. Estos pacientes mejoraron el transporte de glucosa cuando tenían la glucosa más alta, y la demanda metabólica que había en esa lesión pues era mayor, por eso el mayor aporte de glucosa beneficiaba a estos pacientes. Entonces, si nosotros calculamos cuánto es 8 miliosmoles y 10 miliosmoles, está entre 110 y 180. Entonces, si valoramos el riesgo-beneficio, vemos que los pacientes se benefician más de tener una curva desviada hacia la derecha que hacia la normoglicemia, porque evitamos esto, lo que es la neuroglicopenia y la crisis metabólica del paciente. Entonces, por eso el rango de que va de 80 o de 110 a 180 es el rango recomendado. No sé dónde. Hay un artículo en el Lancet del 2017, específicamente para TCB, en 140, 180. Y yo creo que es más seguro. Pero te digo, pues son pacientes críticos, sabes que toda la bibliografía de pacientes críticos está en mucha discusión, el número de pacientes a lo mejor no es tan amplio, pero... Y bien sesgado. Pero sí, o sea, es como que lo que hace el paciente así, tenerlo azucaradito, sí, saladito. Como tal, no... pero sí, yo creo que hay una guía que viene siendo de Dollar Pasco, que es de este año, del año pasado, y ahí también viene 140, 180 me parece. ¿Por qué? Porque si te fijas ahí, ¿cuánto dijimos que era 110? Los 8. Todavía rosa poquito. Sí, como que tienes que alejarlo, pues. Yo vi en el TED que estaba, y en Dynamo estaba así muy puntualizado, 140, 180. Es que sí, hay una, no sé si es asociación, federación o algo, ahorita busco la guía, pero sí hay una guía, es como que la mundial, pues, algo así, pero no es del edema cerebral, del traumatismo principal, y ahí viene la mía de 140-80, y creo que es la que nos dijo también el doctor Charles en las clases. Si te vas por lo del ADA, de llevarlo a 80 o a 110, se te van a morir más pacientes. Pero sí estaría bien, pues, documentarlo bien, ver bien cuál es la fuente para poderlo hacer así, ¿no? Y 110 se me hace así. Sí, pues ese artículo que se hizo como tal, lesión cerebral aguda, pues sí, es lo que recomiendo. Es lo que y pues ya más hacia arriba tampoco no, si tienes pues dice que aumenta la excitotoxicidad, empieza la lesión neuronal por la misma glucosa. Y sobre todo la glucosa también puede generar aumento de los radicales libres, y eso aumenta la inseguridad. Y la hemoglobina, pues ese artículo también pues estudió los pacientes con lesión cerebral aguda, de cuál era el nivel óptimo de hemoglobina. Como sabemos, que la hemoglobina es un determinante importante de la entrega de oxígeno, y como vemos, a veces los pacientes están comprometidos en el contexto en el que vienen, en choque, en hemorragia. Entonces debemos de tener por lo general un suficiente aporte de oxígeno al cerebro, independientemente por lo que venga. Entonces, lo que se hizo en este estudio es que dividió también dos grupos. Un grupo que tenía un control restrictivo de transfusiones y un grupo liberal de transfusiones. El grupo restrictivo pues era aquel que tenía menor de 7 gramos de hemoglobina, y el otro pues era llevar por lo menos arriba de 10 gramos de hemoglobina. Y se vio pues en este estudio que no es tanto el problema de la anemia o del grado de anemia, sino el efecto secundario que tiene el transfundir un paquete globular en un paciente crítico, que es la sobrecarga hídrica, el riesgo que tiene como tal de la transfusión, de ser fiebre, de aumentar lo que viene siendo la lesión pulmonar. Entonces son pacientes que están muy, muy lábiles, y lo que recomienda es
pues que si no tiene una condición como tal, como una isquemia cardíaca, que tenga que tener niveles de hemoglobina muy estrictos, pues podemos mantenerlos en estos rangos de 7 a 9 gramos sobre decilitro, sobre todo para evitar pues los efectos secundarios de la transfusión. Pues, esto se llama TRIC, regresión terapia, y así está grande, es multicéntrico, sí, incluye a mucha población, pero son pacientes críticos de muchas patologías, entre ellas neurocrítico, mucho posquirúrgico, infartado, afectado, y también, o sea, ya en casi todas las situaciones se prefiere la terapia restrictiva. Las únicas así que todavía siguen vigentes y con más controversia, pues es la de la cardiopatía isquémica aguda, que ya si tiene más de 3 meses después del último evento de angina o de evidencia de isquemia, ya no entraría, pues ya sea como crónica y también sería eso. Entonces la cardiopatía isquémica aguda y el paciente que quieres extubar, ahí todavía te vas a topar muchas que te recomiendan de 8, incluso arriba de 9 para extubación. Entonces digo, a lo mejor tienes a tu paciente en la entrada de sexo oscuro que ya no sabe si es neurocrítico o no, lo tienes con 7 y pues no está, si tú lo estás confundiendo para llevarlo a vías de extubarlo o algo, pues tampoco es así como que no te van a meter a la cárcel, pues también. Pues me imagino que es cuando está como tal neurocrítico, pues ya saliendo, ya ahí sí puedes transfundirlo ya o llevarlo. Digo, si ya, por ejemplo, si ya lo vas a extubar, es porque ya es mañedema y vas a ver los ventanas y todo eso. La oxigenación también pues recomiendan una meta de saturación en los pacientes y de dónde pues sacaron ese valor. En ese estudio pues sabemos ya lo que condiciona pues una hipoxemia, ya de por sí el paciente por la misma gravedad que presenta pues va a estar hipoxémico. Y pues la lesión que genera la hipoxia en la célula va a condicionar pues mayor aumento de la lesión secundaria. Pero ¿qué pasa con la hiperoxemia? Pues este estudio se observó que los pacientes que tenían saturaciones mayores de 150, 250, 300, pues aumentaba lo que vienen siendo lesiones como vasoconstricción por reactividad de oxígeno, aumentaba el estrés del oxígeno por radicales libres, incluso podía generar hasta apoptosis, esa misma hiperoxemia. Entonces, por ejemplo, leí una guía también de trauma donde decía que la recomendación de la PO2 debería ser mayor de 100, y es principalmente por eso, para evitar lo que viene siendo la hipoxia y el trauma tisular por la hipoxia. Entonces la recomendación es mantener a los pacientes por arriba de 100 hasta 150, 200 cuando mucho, pero que ellos lleven una saturación entre 94 y 97%. Ese es el objetivo de llevar. Ya niveles más elevados de 350, ya los efectos secundarios ya rebasan los beneficios que tiene la terapia del oxígeno, sobre todo pues por eso. Y es lo que concluye el artículo: mantener una meta de oxigenación entre 95 y 97% y definir bien las metas de oxígeno. Otro pues es el sodio. Estuve investigando a ver si el sodio como tal tenía alguna repercusión clínica en la fisiopatología. No encontré si en realidad el sodio era un factor independiente para aumentar la lesión cerebral secundaria. Pues no como tal, pero sí su concentración. ¿Por qué? Porque los pacientes neurocríticos, ¿qué nos hacen? Nos hacen CIAR, nos pueden hacer una diabetes insípida, nos pueden hacer un cerebro perdedor de sal. Entonces vamos a tener muchas disnatremias en los pacientes, casi por seguro vamos a tener disnatremia en los pacientes neurocríticos. Entonces el problema del sodio es al momento de realizar la terapéutica, ya sea si lo vamos a corregir a la alta o a la baja. Y en este esquema nos dice que si nosotros intentamos disminuir el sodio muy rápido en una hipernatremia,
pues vamos a disminuir la concentración de sodio en el plasma y eso va a aumentar el riesgo de una desmineralización osmótica. O si nosotros queremos corregir muy rápido una hiponatremia, pues también nos va a generar pues, edema cerebral, que son las complicaciones como tal de la reposición del sodio. Entonces lo que enfatiza es que vamos a tener muchos problemas con el sodio por la misma fisiopatología y que tenemos que ser muy cautelosos al momento de corregirlo por los problemas que lleva como tal, y que obviamente si nosotros hacemos el daño al momento de corregirlo, pues vamos a aumentar más las lesiones secundarias. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en tenerlo, y el objetivo que nos marca del sodio pues es de 135, que es una normonatremia en los pacientes, a menos que estén con terapia hiperosmolar. Yo un paciente neurocrítico con sodio de 135 ya no tienen metas. Sí, pues según este artículo dice que tenemos que tener en eso, 135, 145. Con el limón. 145, 155. Pero eso es cuando Eso de 35. cuando está en terapia normal, sí, porque mi meta era 155. La vez de ese sodio era 155 mi mes. Y se me fue. O sea, Por eso no nunca se me olvida. estás hablando de edema cerebral. No, es el monitoreo que tenemos que tener el paciente. Pues. Ya ahorita que estemos dando tratamiento, ahí sí dice que al momento de nosotros instalar una terapia hiperosmolar, el nivel de sodio ya cambia, que tenemos que tener entre 145 y 155. Pero si no estamos dando terapia hiperosmolar, esa es la meta del sodio. O sea, como en un neurocrítico sin edema. Sin edema. Un postquirúrgico, por ejemplo. Porque pues a veces llegan pues, los evidenciados, el EBC maligno, que hacen deterioro neurológico, pero como tal traen mucho edema, pues, y no se les da terapia hiperosmolar en su paciente de entrada. Como tal, pues, lo que enfatizaba era la corrección del sodio, pues, más que nada por la disnatremia que va a presentar el paciente, nada más por el hecho de tener la lesión cerebral. Y el siguiente punto pues, que tenemos que monitorizar es la temperatura corporal. Ya también se hizo un estudio donde miraba las consecuencias de tener fiebre del paciente. Recordemos que a veces los pacientes pueden hacer fiebre de origen central sin ser pues, una causa infecciosa como tal, o los pacientes pueden llegar con una meningitis y traer fiebre y muy difícil control. ¿Qué consecuencias puede tener esta fiebre después de una lesión cerebral? Este artículo nos dice que hasta el 70% de los pacientes neurocríticos va a presentar fiebre en el transcurso de su hospitalización. Principalmente los pacientes con TCE pueden generar una hipertermia de origen no infecciosa en 2/3 partes, y esta relación se invierte de una tercera parte en los pacientes va a ser de causa infecciosa. Entonces lo que enfatiza es que si un paciente tiene fiebre, tenemos que buscarle como tal una causa infecciosa, porque eso va a aumentar la mortalidad si el paciente pues, tiene una infección. Entonces el tener un paciente con fiebre pues, va a generar una desnaturalización celular y daño mitocondrial, principalmente si la fiebre es mayor de 39 grados, ya empieza a haber estas lesiones a nivel celular, y pues va a aumentar las lesiones secundarias, incluso hasta inducir apoptosis. Y el nivel del flujo cerebral pues va a generar una vasodilatación, esa vasodilatación va a generar un aumento del flujo sanguíneo y va a pues, perpetuar el edema cerebral. Entonces el objetivo es llevar a los pacientes a una temperatura corporal sin fiebre, por debajo de 38 grados. Vamos a ver que también una de las ciertas intervenciones pues, va a ser la hipotermia terapéutica, pero pues, en casos muy selectivos.
Y a todas costas, pues tenemos que evitar la hipertermia en los pacientes neurocríticos. Las han tocado fiebres que no bajan con nada. Y ahí está. Pues había leído sobre, es que como tal no lo encontré en ningún lado, nada más así como una recomendación de niña, que se pueden hacer infusiones de AINES. Por ejemplo, venía una infusión de diclofenac. Si los pacientes tenían la razonera, sin embargo, pues tiene mucha interacción renal, y el hecho de que un paciente haga lesión renal pues aumenta la mortalidad de causa de También mencionaba que si el paciente está con hipertermia, los bloqueadores neuromusculares también pueden servir con hipotermia refractaria. Es una reducción del sol. Ahí pensan también. Pero sí, a la 1 2 horas. Sí, es así. Pero no van a hacer esto entero. Sí, ahí sí. También. ¿Sí se pusieron a utilizar? No, ¿de trabajar? La terapia de ricos. Pero lo que sí, como comentaba, pues el artículo era a todas cosas tomar esa temperatura. Sí. En fin, también dicen que es más el estrés que le causa al intensivista. Cada vez que no, pero si la dejas, pues. Sí, no la puedes. no, hace días también salió un artículo sobre los pacientes que la hipertermia no impactaba la mortalidad de los pacientes. Pero los criterios de exclusión decía, se excluyen los pacientes con lesión cerebral aguda. Ah, ok. Entonces ahí como que te la vendieron el título. Entonces ahí creo que no aplicaría para un paciente otra cosa que tenemos que cuidar pues, con los pacientes es el confort, la comodidad, la ansiedad, el dolor, el temblor, porque esto estimula al paciente y al momento de realizar pues, maniobras de valsalva, ya sea porque trae mucho dolor el paciente, porque está agitado, porque tiene ansiedad, porque está convulsionando, porque tiene sincronías con el ventilador, va a aumentar la presión intracraneal. Entonces es un objetivo que tenemos que tener con estos pacientes, el evitar que estén pues, luchando con el ventilador por el aumento de la presión intracraneal. Esto comenta que reducir la estimulación excesiva, esto habla en cuanto al contexto del temblor, que no nos esté convulsionando el paciente, ni que tampoco tenga fiebre, que es una de las recomendaciones que tiene, disminuir la demanda metabólica. Otro pues, es evitar el aumento de la presión intracraneal con los esfuerzos que genera el valsalva. Y es muy frecuente que los pacientes pues, estén con la sincronía con el ventilador, por eso hay que optimizarle la sedación, la analgesia y sobre todo pues, el objetivo aquí es que tengan esa tranquilidad y que estén interactivos cuando se pueda. Hay muchos pacientes neurocríticos que no va a poder estar interactivo porque tiene criterio de sedación profunda. Lo primero, por ejemplo, es bajarle las luces, ¿no? Para que puedan conservar porque muchos de los que tenían estrés post-terapia se quejaban de eso, ¿no? Porque Y pues como vimos en la clase de hoy, de lo que era sedación y analgesia, pues era una de las cosas que teníamos que cuidar. Y aquí nos dan unas recomendaciones de qué medicamentos debemos de utilizar, sobre todo para que no haya una interacción entre la elevación de la presión intracraneal, que no nos aumente la temperatura como efecto secundario, que podemos utilizar un estado epiléptico, y nos dan ahí pues las recomendaciones, ¿no? De primera, segunda línea. Aquí mencionaban un efecto sobre el fentanil, decía que si un paciente neurocrítico llegaba lo que tenías que intubar, no dieras una analgesia en la preinducción con fentanilo, porque el fentanilo aumentaba la presión intracraneal, pero ya se observó que el mecanismo por el cual el fentanilo aumentaba la presión intracraneal era por era una vasodilatación refleja. Entonces al aumentar la vasodilatación aumentaba
el flujo sanguíneo y aumentaba el edema cerebral, pero se vio que era en cuestión de segundos. Muy penado, ¿no? Que incluso te daba reflejos pupilares. Ah, Sí, hasta ya memes, ¿no? Y le pasé a fentanilo, me pasé con los ojos así. entonces se vio que era tiempo dependiente, era muy rápido y pues ya ahora el fentanilo pues se recomienda para la inducción a los pacientes con analgesia, incluso tenerlo con analgesia al paciente neuroleptivo con fentanilo. Otro pues es la presión arterial, yo creo que es la más importante porque esta va a impactar principalmente la disregulación cerebral que presenta el paciente. Sería la otra causa de mortalidad en los pacientes que no necesariamente estornudan por disminuir la presión de presión cerebral, pues infarto al tejido, hay muerte celular. Así es. Pues habla sobre eso, sobre hipoperfusión cerebral y todo lo que conlleva el estado de pues, presión baja, ¿no? Y la lesión secundaria, principalmente por isquemia. Ellos nos recomiendan tener una presión arterial media por arriba de 80 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque la presión de perfusión cerebral es la PAN menos la PIC. Entonces, el objetivo de nosotros, como vamos a ver ahorita más adelante, una PIC tiene que ser menor de 20 o menor de 22, hay otros que mencionan. Entonces, si tenemos una mínima de 80 menos 20, pues son 60. Entonces, es lo mínimo que tenemos que tener los pacientes con presión arterial media. Aquí recomendaban que si no se están alcanzando los niveles de presión arterial o presión arterial media, se tienen que utilizar aminas, así como manejarlo como un estado de choque al paciente. Sobre todo pues, para eso, para tener una meta de presión de perfusión cerebral. Otra, pues es mantener la normocapnia en el paciente. Y esto nos habla sobre todo por la actividad a nivel endotelial que presenta. Una normocapnia pues no va a tener como tal una afectación en lo que es la reactividad del vaso. Pero si tenemos un paciente hipocápnico, esta va a inducir una vasoconstricción y nos va a condicionar pues isquemia. A la inversa, una hipercapnia nos va a generar una vasodilatación, nos va a aumentar pues el edema cerebral. Okay. ¿Por qué esa presión de perfusión cerebral? Trabajar para otra cosa que es más importante, pero que tampoco podemos estimar directamente, ¿no? Porque si la presión de perfusión cerebral lo que te habla es del flujo sanguíneo cerebral. Que para esa presión es lo mínimo para que se mantenga. ¿Cuál sería el flujo sanguíneo cerebral que tenemos? Digo, es totalmente teórico, porque no lo podemos medir. Decía que era la PPC por la resistencia muscular periférica. Lo normal, bueno, la meta ahí sería, si pudiéramos medirlo, de 50 a 55 mililitros por segundo por cada 100 gramos de masa encefálica, pero para eso es pues para que tú con esa presión mantengas ese flujo cerebral y asegures pues la vitalidad del tejido nervioso. Pero igual sí se podría estimar también con la fórmula que y pues esto vamos a ver que también la modificación de los gases arteriales va a ser una de las terapias que se va a utilizar para manejo de edema cerebral pues, de manera transitoria. ¿En cuánto tiempo más o menos se puede permitir una hipercapnia permisiva? ¿Cuánto tiempo por tratamiento? Se supone que es una terapia para darte tiempo de que respondes, pero no se debe prolongar más de 24 48 horas por el riesgo. 24, ¿no? De hecho, el efecto es mínimo, pues, aumenta el flujo cerebral, aumenta el flujo cerebral. Y la hipercapnia, pues tampoco es. ¿Cuánto sería? 55 y no me acuerdo si leí en algún lado, pero creo que era para otra cosa. Sí, habla de SDRA. Bueno, parece que hay incluso hasta 60, lo que hasta 100, y en contexto de COVID te dice que 80. Sí, pero en estos es hasta 55 segundos. Tiene un efecto vasopléjico en la CO2. El caso que, como les
vez comenta, es muy difícil determinar pues, un paciente neurolítico porque son muchos y muchos pueden tener métodos diferentes. Entonces, por lo menos estas recomendaciones que nos dan, es lo mínimo, como les conté, es lo mínimo que debe tener un paciente pues, controlado, por las metas que lo podemos entregar a la guardia y sin riesgo de que nos vayan a castigar. Entonces, esta es un resumen de todas las recomendaciones que tenemos los pacientes. Y ahora pues el manejo del edema cerebral, que fue el tema complementario que creo que escribieron. Y vamos a empezar con una pregunta. Debido a que Pascal dice que no se debe manejar el edema cerebral. Es lo que ibas a explicar. Entonces, El paciente neurolítico. pues hay que ver qué rollo. Ah, Yo soy algo tierno, yo estoy muy grande para esos cosas pequeños. Pues como introducción, pues una presión intracraneal elevada, hipertensión endocránea, se define como una presión intracraneal por arriba de 20 milímetros de mercurio por más de 5 minutos en un paciente que no está siendo estimulado. El hecho de aumentar la presión intracraneal pues es la causa en un porcentaje de 11% de una muerte intrahospitalaria. Nos comenta que una presión intracraneal por arriba de 40 milímetros de mercurio ya nos da aún más del 50% de mortalidad pues, en estos pacientes. Causas de presión intracraneal pues son un montón. En esta tabla enfatiza cuáles son las condiciones que aumentan la presión intracraneal y por el efecto que lo hacen. Realmente casi todos pues dan algún tipo de edema, ya sea citotóxico, vasogénico, intersticial, efecto de masa, por vasodilatación. Ahí después vemos cada una de las especificaciones. Si los tipos de edema cerebral, como habíamos comentado, qué características tenía cada uno, peculiaridades, prototipos, y que pues históricamente son los tres que, por lo menos que me tocó en el internado que me preguntaron, ya pues hay más un tipo de edema cerebral. ¿Qué debemos estar, síntomas que tenemos que estar vigilando en el paciente para edema cerebral? Pues un paciente que inicie con una cefalea, náusea, vómito, diplopia, papiledema, que empiece con una desviación de la mirada. Todo esto pues, nos habla de una clínica de edema cerebral, y ya pues en estadios más ya finales, pues, la TEA de Cushing, que pues debe ser considerada como una urgencia por el alto riesgo de herniación que puede tener el paciente. Entonces, estos pues lo mínimo de los síntomas que aparentemente son inespecíficos, pero en el contexto clínico pues cuentan mucho, ¿no? Son de gran valor. Y los síndromes de herniación, que es pues una de las complicaciones más importantes que tenemos que considerar cuando nos estemos a cargo de un paciente neurolítico. Pues hay diferentes tipos de síndrome de herniación, igual pueden llevarse una clase completa, estar explicando cada uno de ellos, las disfunciones y la presentación clínica que tienen, pero nada más para considerarlos, y les voy a dejar esta diapositiva ahí para darle una lectura posterior. Otra cosa que tenemos que hacer puede ser monitoreo de la presión intracraneal. Pues lo ideal o el gold standard pues es poner los catéteres directos al nivel ventricular para el monitoreo de la presión intracraneal. No sé si aquí en la terapia lo hagan. No. Entonces yo también imaginé que no lo hacía. Entonces hay métodos no invasivos para medir la presión intracraneal que nosotros podemos utilizar aquí en PIS, que es desde una tomografía, una resonancia, hasta medir la vaina del nervio óptico. Ya el doctor Blanco tiene aquí un ultrasonido, es cuestión nada más de adiestrarnos y medir la presión intracraneal. Entonces, ante la sospecha de síntomas clínicos, el contexto clínico del paciente, pues podemos solicitar métodos no invasivos de la presión intracraneal. Y pues como digo, lo ideal es
un catéter interventricular, porque este va directamente a medir la presión que ejerce el parénquima sobre el ventrículo, y en dado caso este mismo catéter es terapéutico, empieza a aumentar y podemos extraer líquido cefalorraquídeo con uno de los métodos que compensaba inicialmente cuando aplicaba la teoría Monro-Kelly, que era la desviación tanto del flujo venoso como el líquido cefalorraquídeo. Por ahí podemos ir con una terapia, utilizarlo, pero no es definitivo. Y los datos, no se ve, pero los datos clínicos de un edema cerebral por tomografía, pues principalmente que se pierdan lo que vienen siendo los ventrículos. Estos se colapsan, y de este vamos a tener el efecto de masa, como nos puede desviar la línea media, si hay una masa ahí correspondiente, y si hay pues trauma asociado. Son datos sugestivos de una elevación de la presión intracraneal. Y ya pues el rango terapéutico, cómo vamos a manejar a los pacientes con edema cerebral. Esta imagen está muy esquemática y nos dice que nuestros principales objetivos es mantener una presión de perfusión cerebral entre 60 y 70 y mantener una presión intracraneal por debajo de 22, ya por lo previamente explicado, y nos dan escalones terapéuticos que tenemos nosotros que realizar para el manejo del edema intracraneal. El primer escalón pues, son medidas profilácticas o medidas generales. Ellos recomiendan principalmente, uno de ellos es la elevación de la cabecera de 30 a 30 grados, máximo 45 grados, y ellos lo explican porque al aumentar nosotros la cabeza, pues vamos a favorecer el drenaje venoso que viene del cerebro. Y está muy estrictamente también la técnica explicada, que tiene que ser en un eje lineal, que no debe estar el paciente con la cabeza doblada hacia un lado o hacia el otro, porque pues vamos a disminuir el retorno venoso de un solo lado. Entonces tiene que ser un paciente de 30 a 45 grados y colocado lo más central posible. Otra de las medidas que ellos manejan pues es como lo vimos, el control de la fiebre, la glicemia, dar profilaxis para las crisis convulsivas. Aquí está muy debatible si vamos a darle a todos los pacientes pues, profilaxis para crisis convulsivas. Como tal, no encontré una recomendación para los pacientes así global neurocríticos, pero uno de los pacientes que se beneficia del tratamiento anticomicial profiláctico son los pacientes con trauma intracraneal, y que ese trauma sea una lesión en el hueso, pero que esté deprimida. Si está con un trauma abierto, una fractura conminuta, a esos pacientes no se les va a dar profilaxis anticomicial, siempre y cuando no presenten crisis convulsivas previas. Pues también aquí pues, se va a optimizar lo que viene siendo la presión arterial para mantener PAM y llegar a estos objetivos. Otro pues es evitar la hipoxemia, llevar al paciente a una normoxemia con los objetivos establecidos previamente, y pues la hipercapnia también pues evitarlo. Eso como medidas generales. Ya nuestro segundo escalón pues es la resección, en dado caso de que se trate de una hemorragia intraparenquimatosa, en dado caso de que se hable de un tumor, pues es la resección de la masa que está ocasionando el daño. Una tercera escalón pues es la terapia hiperosmolar, que la terapia hiperosmolar está constituida principalmente de dos fármacos, que es el mannitol y la solución salina hipertónica. Estos medicamentos pues se han comparado entre sí quién es mejor, si uno o el otro. Hasta ahorita lo que he leído, pues ninguna guía recomienda uno sobre otro. Hay una guía que salió hace un poco del Neurocritical Care, donde vienen especificados por patologías
cuál es la terapia hiperosmolar que se debe dar, si manitol o una solución salina hipertónica. Y en realidad la evidencia que manejan pues es muy baja. ¿De qué crees que depende? Ahí dice que hay que individualizar al paciente, sobre todo uno, el estado hemodinámico de él. Si hay un paciente hipotenso, que hay si tiene una variabilidad de la presión arterial, pues el hecho de dar manitol va a disminuir lo que viene siendo el volumen sanguíneo efectivo y puede ocasionar hipotensión como efecto secundario. Incluso si tenemos un paciente que es respondedor a líquidos, que ocupa líquidos como terapia, una terapia con solución salina hiperosmolar ayudaría porque le estarías dando tú en ese contexto líquido. Pero ahí manejan ese contexto, ¿no? De que la calidad de la evidencia para recomendar uno u otro es muy baja. Y aquí pues hay que individualizar al paciente sobre todo. Hasta el TCM, dependiendo de los pacientes que tienen hematomas, dependiendo del hematoma. Por ejemplo, un paciente que tiene un hematoma epidural, pues no se le tiene desmedida media y así. No está tan recomendado iniciar el manitol, a menos que tenga una hemorragia intracranial. ¿Por qué? Aumenta la mortalidad en el hematoma celular, en el hematoma intracranial. De hecho, creo, no estoy segura, pero que desde la justificación para manitol es la hemorragia intracranial, a lo que yo me creo. Bueno, pues la guía del Neurocritical Care, ese ahí sí menciona, pero pues cualquiera de los dos, viendo el contexto del paciente, pues que muchas veces llegan los pacientes chocados. Bueno, sí, claro, si un paciente puede traumatizado, Pero si tomamos en cuenta la escalera, el hecho de tener un paciente con un hematoma, pues está en el segundo paso, pues se supone que en un mundo de antes no debería llegar al tercer paso. Sí, pues Cuando va a hacer una resección de si la tiene un masa. hematoma epidural se va a morir si no le quitas el sangrado. Se supone que en esta escalera no debía de llegar el hematoma epidural al Sí, mañana terapia estamos hiperosmolar, pero tanto a ver si no, aquí ya sabemos Sí, pues, sí. cómo manejan. en lo que llega a general, que tiene seguro, y va a ser seguro. Entonces, ¿Cuánto tardan hacer el inicio del manitol en un paciente con edema cerebral? el manitol. Yo traigo como 5 minutos. 3 a 5 minutos. Urgencia, manitol. Pero el problema es, pero bueno, yo lo hacer un poquito como ese paciente estaba bueno. La resonancia magnética ya la traje. Eso de la vez. Vamos a verlo ahorita. Yo lo relaciono un poquito como lo que pasaba con los transporte peritoneal lento, ¿no? Que llega un momento en el que toda la glucosa se te va hacia el otro lado, y llega un momento también en que el manitol se te va a empezar a ir hacia el otro lado y te da el edema refractario, ¿no? Entonces, en eso parece ser que sí es superior la solución salina. Y había otra que estaba... Yo tengo como 2 o 3 ventajas que, a pesar de que la evidencia todavía no apoya, parece que se perfilan para que en algún momento sí la recomendación principalmente va a ser... Decía pues los pacientes esos que no se pueden alcanzar pan y eso, como bueno, líquidos. pacientes con hipovolemia, Se me beneficiaba de las que va a expandir el plasma. Y era otra, pero no, pues me imagino que hiponatremia, ¿no? Pero sí son como 3 o 4 que están por arriba la hipertónica. No recuerdo el tiempo de inicio de la salina, pero creo que era lo único que así como que lo llamaba el manitol. Pero ya lo Creo que que y luego otra, el manitol lo puedes pasar por vía periférica. no sé. Y la salina, hipertónica. Hay uno, no recuerdo, pero creo que hay una que sí y otra que no. Entonces, eso digo, para la urgencia, para el radio, la solución hipertónica tienes que preparar. Entonces, por eso. Hipertónica era por. Sobre todo si es muy agudo, por eso ves que el manitol. En muchos lados ya pusieron manitol y le siguen poniendo manitol. Y ya dejas de ver las ventajas que te puede dar una salida hipertónica.
Y ya pues si a pesar del tratamiento con la terapia hiperosmolar no se llegan a los objetivos, pues echar mano a la hiperventilación. Como habíamos comentado, la hiperventilación pues va a generar una hipocapnia, y esa hipocapnia pues va a generar una vasoconstricción cerebral y disminuir la llegada de volumen a nivel cerebral y disminuir el edema intracraneal, pero son terapias que son transitorias, que no se puede quedar el paciente con ellas. Y lo que hay es que cuando mucho 24, 48 horas con ese tipo de terapia. Otra terapia pues es la hipotermia. Se duda mucho del beneficio de la hipotermia en los pacientes neurocríticos. Sobre todo la practican para disminuir lo que es el metabolismo cerebral. Al disminuir el metabolismo cerebral, pues se supone que disminuyes la lesión cerebral secundaria, pero no, a lo que leí no hay evidencia que respalde mucho la hipotermia terapéutica. Igual el coma barbitúrico, ese ya lo recomiendan ya cuando no hay nada más que hacerle al paciente, meterlo pues a un coma barbitúrico. -4, -5. Y eso es para tener una actividad cerebral casi realmente nula. Como el hermano de Dios de la mañana. Y es pues sobre todo enfatizaba que hay que tener mucho cuidado con los efectos cardiovasculares de los barbitúricos. Y pues ya lo último, la craniotomía compresiva, que se estuvo valorando, porque está hasta el último escalón. Si generalmente aquí nosotros cuando pasa un paciente con edema cerebral, neurocirugía, a ver si lo abren, una craniotomía, pues ya se estuvo valorando si la craniotomía se pasaba de ser el séptimo escalón, alguno de estos escalones principales, pero se vio que los pacientes que son neurocríticos pero que son médicos no se benefician de una craniotomía temprana. Los que se puedan beneficiar de una craniotomía temprana son los pacientes con trauma. Esos pacientes, una craniotomía en menos de 48 horas, sí se vio que aumentaba la supervivencia en ellos. Y en los pacientes que no son trauma, no disminuyó la mortalidad ni tampoco aumentó la supervivencia. Según yo, en el EBC isquémico catastrófico sí era preferible, ¿no? La descompresión. Bueno, mejoraba la sobrevida. Pero no sé si ha cambiado. No, a lo mejor cuando estudias en la UNAM. Pues sí. Sí, creo que es antes, hace años pues que siempre. Sí, me acuerdo que eso era lo que hacían. Llegaban y ahí menos se lo hacían, incluso residentes de neurología, ni siquiera de neurocirugía, pero ya después ya se vio que no. O sea, si tú tienes un EBC así temprano y estás haciendo un pinche donde pueden hacer la rezo, y ya ves, ahí lo mejor es trombólisis más que a pesar de que esté muy grande el EBC. Cualquier hemorrágico, pues sí, ¿no? Si te cumple con los criterios, pues sí, de volada, como dices, pero en el EBC isquémico pues hace como unos 15 años, 10 años que ya no. Lo que voy, pues a veces es muy difícil encasillar un tratamiento así lineal para un neurocrítico. Por eso al principio decía que hay que tener una monitorización muy dinámica de los pacientes y la urgencia, a ver qué es lo que tienen. Sin embargo, pues hasta ahorita lo recomendado. Okay. Y específicamente mencionaba eso, la craniotomía, si iba a ser muy temprana o se iban a esperar hasta lo último, y sobre todo pues por eso lo justifica, que el que sí tiene mayor beneficio pues es el paciente con trauma craneoencefálico. Ok. Y ya pues aquí las siguientes diapositivas nada más enfatizan pues cada una de las recomendaciones. Pues en estos pacientes han estado saliendo muchos artículos de cómo se va a ventilar un paciente, sobre todo ahorita pues con COVID. Lo que recomiendo pues es evitar la hipoxemia, la hiperoxemia, la hipocapnia, toda la interacción que tienen estos gases sobre la reactividad vascular. Y nos dicen que el hecho de nosotros aumentar PIB pues va a disminuir la presión de perfusión cerebral debido a la interacción que tienen con la hemodinámica, la interacción corazón-pulmón.
Entonces, al aumentar la presión intratorácica, pues va a colapsar las venas y eso va a disminuir el retorno venoso del cerebro hacia la circulación sistémica. Y ellos vieron en este estudio que el nivel de PIB mayor a 15 ya tenía esa interacción sobre el retorno venoso. Eso que causa falla del ventrículo derecho. Entonces un PIB mayor de 15 ya los pacientes neurocríticos pues no se benefician porque va a empezar a tener cambios sobre la presión de perfusión cerebral. También si estaban viendo si la ventilación mecánica aumentaba la presión intracraneal, se vio que nada más los pacientes que tenían o realizaban maniobras de reclutamiento alveolar eran los que podían presentar aumento de la presión intracraneal, pero era muy escaso que un paciente neurocrítico pues, hiciera maniobras de reclutamiento alveolar. Entonces, lo recomendado pues, es no exceder el PIB arriba de 15 por la interacción hemodinámica que tiene con el ventilador. Y sobre todo, pues esto, ¿no? Los gases arteriales en los objetivos que ya hemos comentado. Otra cosa pues es la presión arterial, sobre todo para mantener lo que viene siendo la PAM. Y ellos recomiendan, en dado caso de que estén aumentadas, que nos vaya a sobrepasar la presión de perfusión cerebral óptima. Ahí sí encontré una diferencia. Decía que la presión de perfusión cerebral, a pesar de que era arriba de 60, tenían un límite máximo que es de 150, otros decían que de 100, debido a que si lo mantenías por arriba de estos, pues puede generar esa misma vasoconstricción mayor isquémica. Entonces, en esos pacientes se consideraba una presión arterial sistólica por arriba de 100. Podemos iniciar tratamiento antihipertensivo para no aumentar esa presión de perfusión cerebral y que nos dé datos de isquemia. Entonces nos plantea un ejemplo que si tenemos un paciente con una PAM arriba de 110 y una PIC arriba de 20, ¿qué es lo primero que vamos a disminuir? La PIC o la presión de perfusión cerebral. Digo, por la PAM, y ellos dicen que hay que reducir primero la PAM. Debido a que pues si nos pasamos pues tenemos más chances de regresar a una PAM que nos tenga pues como objetivo la presión de perfusión cerebral. Sin embargo, una PIC no, ahí podemos tener ya problemas, o va a ser más difícil disminuir la PIC y nos va a llevar mayor tiempo con mayor profilaxis anticomicial, pues ya lo hemos visto, no se recomienda en todos los pacientes. Los únicos que podrían tener un beneficio son los pacientes con TCE y que tengan una fractura por hendimiento. De ahí el resto, igual la hiperventilación es lo que habíamos visto con el efecto del CO2 sobre el vaso sanguíneo. Y aquí es lo que venía en esta guía, que decía que generalmente dura menos de 24 horas el efecto. Y ya es una medida pues temporal de lo que hacemos nosotros. Y recomienda pues no bajar de una el CO2 porque va a generar una vasodilatación refleja. Ellos recomiendan ir bajando el CO2 en un intervalo de 4 o 6 horas tranquilo para evitar eso. Y recordar que lo más importante es una terapia que nos puede dar un cierto tiempo, pero pues tampoco hay que abusar de ella. La terapia hiperosmolar, entonces lo que hemos comentado, cuál de los dos es más efectivo, cuál elegimos. ¿Cómo monitoriza? No se lo mencionó, cómo distraje, cómo monitorea el manitol, cuál sería la meta pues. El manitol, así como es el sodio, cuando trae hiperosmolar, yo tengo que tener sodio 145, 155. Entonces, ahí está. Bueno, aquí es lo que comentaba usted. ¿Por qué la hemorragia? Yo digo la solución hipertónica sobre el manitol. Se hizo una comparación con el manitol y dicen que tiene un coeficiente de reflexión mayor. Y explican que la solución hipertónica es menos capaz de cruzar la barrera hematoencefálica y pues tiene una mayor acción osmótica que el manitol. Y eso pues reduce la PIC mucho más efectivo que el manitol. Por eso muchas veces las recomendaciones van más hacia la solución hipertónica que al manitol.
Pues lo que comentó uno, que Sí. como no cruzan, no se. No. Como que no se empatan, También ese gradiente después y queda como en las peritoneas, o sea, el neutro y ya no hay. Nada más que como comenta el único ahí, pero que sería es el tiempo que tienen en actuar. Y el monitor pues nos da, ahí lo que comentan, que tanto tiempo disminuir la presión intracraneal, dice que es de 1 a 5 minutos. Las metas que tenemos que en estos pacientes pues es una osmolaridad menor de 320 y aquí es donde cambia ya las metas de sodio. La meta de sodio que tenemos tener en estos pacientes de 145 a 155 ya con el terapia hiperosmolar. Y ya pues, nos comenta que tenemos que tener cuidado al momento de suspender el manitol porque una suspensión abrupta nos puede dar una edema de rebote. Y sobre todo por los efectos secundarios del paciente, que es una de las recomendaciones que tienen sobre la solución hipertónica. La solución hipertónica, igual las metas de osmolaridad menor de 320 y un sodio de 145 a 155. La ventaja que tiene que los pacientes hipovolémicos se benefician de ello. Nos da más o menos cómo vamos a utilizarla y los efectos secundarios que también mantiene, sobre todo en los pacientes que hay que estar muy pendientes del sodio en las soluciones hipertónicas para mantenerlos en metas. Ya como barbitúrico el objetivo es el rango de los 4-5 y ya el mecanismo de acción que comenta, que es suprimir el metabolismo cerebral y mejorar la oxigenación cerebral. Y el más recomendado pues es el fenobarbital, o por lo menos el más estudiado, que es lo que comenta. Y por las otras terapias, que no se ha visto pues como tal una evidencia de que van a impactar en la mortalidad o en la supervivencia del paciente, pero pues que se estuvieron aplicando en tiempos previos. Y pues no más. Las indicaciones de corticoides en un edema cerebral, nada más en absceso y en el edema peritumoral. Son las recomendaciones que hay en los corticoides y es un estudio que es el MRC Crash en los pacientes con trauma. Y pues se vio que no disminuyó el edema cerebral, sino que al contrario se vio que los pacientes los tenía con mayor tendencia a infecciones y eso pues podía aumentar la mortalidad de los pacientes. Pues abajo de él y al doctor Charles también, porque el doctor Charles es muy de... No todo... Por un lado sí es cierto, yo entiendo que no todo es mortalidad y que tienes que ver mucho los objetivos, a veces los objetivos secundarios y ver si una terapia te puede beneficiar y ganar o mejorar una cosa, lo que a veces resuelve la causa principal que le está dando la mayor mortalidad. Pero el doctor Chávez, por ejemplo, te va a decir que cuando le van los esteroides, decir, no, pues las ya recomiendan que no, ya te va a empezar a criticar los estudios, la administración de los estudios, y él a su conclusión, es muy inteligente el y todo, pero te digo, puedes, como a lo mejor no tiene uno su mismo nivel de entendimiento, pero él te dice, se va a morir, o sea, llega a ponértelo, si se va a morir se lo pones, si le va a hacer daño, y dice, pónselo, porque qué tal mejor que, si no le ponen daño no le pasa nada, está bien, pero si no se lo pones y le pasa algo, pues, lo mismo él te dice con los anticomiciales como profilácticos y pues porque no sé, yo en el examen estudié que me contesto como dice la literatura o como dice el doctor. ese es el pedo después de la terapia, que muchas cosas Sí, como es no. un tema oscuro, tiene muchos campos muertos de De todavía hecho, no hay evidencia. Como le comento, o sea, nada más el hecho de la recomendación de las terapias hiperosmolares de muy baja calidad, pues todas, baja calidad, muy baja calidad, no te dan una recomendación así muy pues confiable. Igual las metas de glucosa, las metas de hemoglobina, todas te dicen, por ejemplo, la glucosa, pues sí, la hipoglucemia ya sabemos que es muy mala, y por la hiperglucemia pues tampoco mantenerlos ciertamente hiperglucémicos en los pacientes. Y pues aquí
allí. Entonces es un tema difícil que se puede individualizar, incluso podemos dar nada más una clase de pura terapia regular y sacar. Otras clases de dermo o la terapia. Se le pone bombos en el nos corrieron, ¿verdad? Nos juntamos a uno y luego ya nos quisieron que entráramos Ah, sí, por envidiosos. porque era así por Egoístas. clase, ¿no? No, les metían las arrastradas de forma Por oficio, que no habíamos nosotros. transporte membranal.